están ustedes? Pues, Bien. Buenas tardes, profesor. Por acá José Piña desde Caracas. Saludos. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Quería primeramente presentarme. Bueno, soy el abogado Sami Hamdan. Soy docente del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, eh, con especialización en Derecho Penal, en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho. Ejercí la función fiscal durante 20 años, 8 meses como fiscal del Ministerio Público y logré jubilarme hace 4 años como fiscal de delitos comunes. Bueno, algo de experiencia en el desarrollo del trabajo diario como profesional del derecho en el ámbito de la función fiscal. Y hoy, pues, para mí es un honor compartir con ustedes el aula a los fines de poder tratar una cátedra tan importante como esta. Quisiera saber, Angelo Vicente, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo diario, aparte de la profesión que tienes? Por favor, te lo agradezco. Gracias. bueno, un placer saludarlo. Yo soy abogado, especialista y Ujú, magíster en lingüística, ujú. litigante en el área privada y además trabajo en Senamé Caracas, Villamonte, en la sede central. Qué bueno. Ahorita estoy como profesor universitario en la Universidad de la Ciencia Forense a nivel de posgrado. Tengo titularidad de 3 materias, tenía 4, pero Ujú, ya se me agotaron los tiempos y le dije, no, bájeme una. ujú. Escritor, articulista, precursor de la teoría de la criminalística como ciencia transdisciplinaria, teoría mundial, Muy bueno. autor de 2 libros de esa rama. Excelente. Dentro de lo general, eso, Muy no hay mayor bien. Perfecto. Excelente, gracia. excelente. Tenemos por ahí también a Piña, por favor. Profesor, bendiciones, saludos. ¿Cómo Espero se está? encuentre Bien. bien. Bueno, mis expectativas con respecto al curso, quisiera aprenderlo o compartir ese conocimiento que nos exige el área profesional. De mi parte, actualmente soy docente en varias cátedras de la criminalística. También pertenecí al Ministerio Público durante 10 años en la unidad técnico-científica. Ujú. Fui funcionario del 6CPC por 10 años, Qué experto bueno. en balística. Y bueno, desde el punto de vista académico, tengo varios títulos. Actualmente soy magíster y bueno, estoy con 2 tesis, incluyendo la de este doctorado, para obtener esas titulaciones también, profesor. Estamos a la orden. Gracias, muy amable. Bueno, casualmente la cátedra que estamos cursando a partir del día de hoy son las disciplinas científicas de las ciencias forenses. Se trata de un tema sumamente interesante porque es es un área, si se quiere, de suma relevancia en el ámbito probatorio, en el proceso penal nuestro y en cualquier otro proceso del mundo, obviamente. Y pues las áreas tienen que ver, o las disciplinas de las ciencias forenses tienen que ver con algunas dependencias, algunas especificidades propias de la criminalística en el ámbito de la psiquiatría, de la documentología, bueno, en fin, la balística, física comparativa, en fin, una cantidad de áreas especiales que atendiendo a la naturaleza del hecho criminal, objeto de investigación, pues va a ser necesaria para poder cumplir con esa tarea reproductiva del hecho a los fines de alcanzar la verdad y la individualización del sujeto activo, bien sea a Doctor, modo de autor disculpe, o de partícipes, ¿no? Pero aquí lo importante de todo, más allá del tema propio de las disciplinas científicas de las ciencias forenses, y es un tema que yo no puedo dejar pasar de entrada, es que por más que nosotros hagamos
o practiquemos esos dictámenes periciales atendiendo el área propia de la investigación, la naturaleza del hecho, si ese dictamen no va precedido de una cantidad de elementos que garanticen el principio de mismidad desde el mismo momento de la observación, hallazgo de la evidencia, sea de la naturaleza que fuere, pues estaríamos entrando en un campo propio de la nulidad. Y es que nosotros sabemos a nivel de los procesos penales que toda prueba obtenida pues con violación al debido proceso es nula. Y la prueba pues en ese contexto indistintamente de la acepción que corresponda en su tratamiento de acuerdo a la etapa procesal, pues entendemos que el primer tratamiento es como fuente de prueba, luego dependiendo de la pertinencia, necesidad y utilidad que tenga, se va a convertir en medio a través de la promoción que sobre ella haga el fiscal o el defensor en el ámbito de la audiencia preliminar y se convertirá en prueba propiamente en la fase de juicio donde es practicada esa prueba a la luz de los principios rectores de la inmediación, de la oralidad y de la contradicción. Entonces, es importante más allá del aporte de las ciencias forenses que el tratamiento sea acorde a los estándares procesales fijados en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y al respecto yo debo señalar que más allá de que en Venezuela rija la libertad probatoria en el ámbito del proceso penal por mandato mismo del artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, es sumamente relevante que esa fuente de prueba, que posteriormente seguramente será prueba en juicio, atendiendo la pertinencia, necesidad y utilidad, haya sido obtenida con licitud y haya sido promovida con legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucha eficacia que genere el resultado desde el punto de vista práctico, que permita determinar, por ejemplo, que la persona a través de una prueba balística, entiéndase el análisis de traza de disparo, se logra determinar que esa persona disparó el arma si el tratamiento previo del manejo de esa información o de esa captación está precedido de violaciones al debido proceso. Por ejemplo, que la persona haya sido sometida por la fuerza, haya sido ilegítimamente privada de su libertad para someterla por la fuerza a ese tipo de dictamen, pues obviamente viene influenciada de violencia y en consecuencia la nulidad de ese resultado, más allá de ser favorable, pudiese conducir a que no sea valorada por un juez y por el contrario sea rechazada en razón a un tema propio de nulidad. Entonces, más allá de la libertad probatoria, es importante el cumplimiento de algunas pautas que, como ustedes muy bien saben, porque son expertos en el área, exige el tema del 187 del Código Orgánico Procesal Penal y que tiene que ver con el manejo de la evidencia, el manejo de la evidencia y tiene que ver con los pasos a seguir en el ámbito de la cadena de custodia, preservar y garantizar el principio de mismidad de la evidencia que viene siendo una garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias indistintamente de la naturaleza que fue. Eso es sumamente importante. Entonces, inclusive en algunos procesos a uno le llama la atención cuando observa, por ejemplo, en un tema de droga. El órgano aprehensor tiene la posibilidad de materializar en el mismo sitio del hallazgo y en el propio instante la inspección técnica del sitio del suceso, fijando allí, obviamente, desde el punto de vista escrito y desde el punto de vista en imagen y podríamos decir incluso desde el punto de vista planimétrico el sitio, a los efectos de describir de todas maneras el sitio del hallazgo de la droga, la inspección técnica, pero es que resulta que uno observa que en los procedimientos policiales el funcionario levanta el acta de aprehensión de las personas, ¿verdad? Pero no hace una inspección in situ en el tiempo exacto, sino que a los 2 o 3 días se presenta al sitio y ya cuando hace la inspección no fijan la inspección el hallazgo de la evidencia. Entonces, cuando uno revisa la norma procesal penal, uno encuentra allí en el código, y aquí lo tengo a la mano, dice, la cadena de custodia comprende
el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Entonces, ¿cuál es el documento que genera nacimiento a la cadena? La inspección técnica. Lo dice la letra del Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 187, primera parte. Y ese ha sido uno de los grandes defectos que hemos podido apreciar en las actuaciones policiales. Pareciera que la inspección técnica es una actividad residual y resulta que es de suma trascendencia para el manejo de la prueba desde sus inicios, desde los inicios del proceso. Es fundamental. La cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Pero entonces, si hacemos la inspección técnica 2 días después de haber movido la evidencia, ¿cómo registramos la evidencia dentro de la inspección técnica? No sé si me logran comprender lo que les estoy planteando en este momento. Es un tema procesal que tiene que ver con el manejo de la evidencia, pero es que esa evidencia que ha sido colectada in situ desde el mismo momento de su hallazgo es la que se va a trasladar al laboratorio cumpliendo los pasos propios que exige el 187 del Código Orgánico Procesal Penal, pero a modo de, de señalamiento, digo, no va a estar o no está comúnmente fijada en la inspección técnica, sino en el acta de aprehensión. Y es un tema que tiene que, desde el punto de vista procesal, resolverse de buena manera. Bueno, cuando hablamos de las ciencias forenses, pues obviamente no podemos apartarnos del concepto de la criminalística, obviamente. Entiendo que aquí tengo, por ejemplo, a D'Angelo Vicente, que es un experto, por lo que me ha dicho, sobre el área, con vasta experiencia sobre el área, y es que cuando hablamos de la criminalística, pues necesariamente eh, debemos entender que es fundamental y la época pues científica que hoy día nos tiene o existe en estos tiempos pues es sumamente relevante. Las técnicas, los métodos para para ubicar determinados aspectos propios necesarios para poder determinar la existencia no de rastros de una persona en determinado sitio, en fin. Bueno, ahora bien, cuando hablamos nosotros de las ciencias forenses, necesariamente vamos a hablar de algo histórico, de un tema propiamente histórico y tiene que ver con la época precientífica. Hablemos de la época precientífica. Miren, comúnmente conocida esa época como la época de la pesquisa, estamos hablando de 1811, y allí podríamos ubicar un autor de apellido Vidocq, que ustedes pueden referenciar posteriormente a través de la búsqueda de información y del material que yo les voy a enviar, quien desde un inicio criminal pasó a ser un investigador, si se quiere, policial precursor de la criminalística. Y él refiere allí que en esa época, pues la misma se caracterizaba por la tortura, la superstición, métodos empíricos en el ámbito de las creencias religiosas. Luego, entendiéndose que ese empirismo que caracteriza inclusive, más allá de tratarse de un tema propio de la criminalística, también caracteriza el contexto histórico de las pruebas en su momento, porque las pruebas también pasaron por esos procesos de empirismo, de factores religiosos, místicos y demás, surge pues en lo que se conoce como la época del individualismo empírico, que es una fase verdaderamente empírica, basada en meras experiencias, si se quiere, de orden individual y basadas en el aprendizaje de los conocimientos que iban perfeccionando solo a través de la intuición. Entonces, en principio podríamos decir que esa época empírica es la que con la cual se inicia el tratamiento propio de lo que hoy día conocemos como el método tecnocientífico. Y es que la época científica o la fase científica empezamos nosotros a verla a través de Hans Grons y hablamos de 1847 al año 1915 con la recepción de las más diversas fuentes de tipo, si se quiere, experimental, y allí se desarrollaban ya métodos desde el punto de vista técnico. Entonces, el primer detective científico, podría decirse, en el ámbito de lo que hoy día conocemos como las ciencias forenses o la criminalística, pues es el abogado austríaco Hans Gross, 1847-1915, autor del libro
investigación criminal. Entonces, en ese libro, Hans Gross, él fija unos aspectos propios de las ideas ficticias de quienes en una oportunidad conocimos como Sherlock Holmes, un detective apasionado. Él abogaba pues por la medicina forense, abogaba por la balística, abogaba por la serología, la mineralogía, en fin, una cantidad de, de aspectos importantes, y él era del criterio que la tierra en los zapatos del sospechoso nos indicaba más que un pesado interrogatorio. Entonces, un discípulo de Gross, podríamos decir el francés Edmund Locard, quien tuvo vida desde el año 1877 hasta el año 1966, pues fue considerado como el padre de la criminalística moderna. Él describió por primera vez la idea de la evidencia traza. Lockhart fue una persona educada en el área de la medicina y del derecho, y describió el aún vigente principio de intercambio o principio de transferencia, que hoy día es parte de uno de los principios propios de la criminalística. Entonces, ¿me oye? Mira, estoy escuchando audio, voces. Por favor, si pueden, cierren los micrófonos, le agradezco para poder no perder la concentración del encuentro con ustedes. Entonces, como les estaba diciendo, los temas que hoy nos involucran tienen su contexto histórico, y ese contexto histórico ha venido evolucionando a lo largo y ancho del mundo, y hoy día podemos decir que tenemos mecanismos verdaderamente serios y muy técnicos que nos permiten determinar si una persona, en función al principio de transferencia o en función a un conjunto de principios propios de la criminalística, que vamos a ver más adelante, guarda relación o no, bien sea a modo de autor o partícipe en la realización de un hecho criminal, inclusive más allá de la autoría o participación desde el punto de vista de la figura del encubrimiento. Sabemos, el encubridor es una persona que no ha tenido protagonismo en la elaboración del hecho, en la ejecución del hecho, ni en la planeación, pero más allá de no tener ese protagonismo, pudiese en todo caso apoyar y tener conocimiento después de conocido, después de haber tenido, apoyar después de haber tenido conocimiento de la ejecución del hecho criminal, de saber quiénes son sus autores o partícipes, el resguardo de evidencias, o tener en su poder el arma incriminada en el hecho, más allá de no haber tenido conocimiento en la planificación ni haber participado en la ejecución del hecho criminal. Entonces, la criminalística nos permite afianzar un conjunto de interrogantes. Primero, ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién lo cometió? ¿Con qué elementos se produjo el delito? Entonces, allí hay un conjunto de interrogantes que tienen que ser tratadas desde el inicio del proceso por el primer conocedor del mismo. Y es que aquí juega un papel estelar el órgano policial actuante, especialmente cuando se trata de homicidios o delitos sumamente graves, en los que el órgano técnico-científico por excelencia siempre viene siendo el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, especialmente en materia de homicidio, en materia de robo, en materia de extorsión y secuestro, inclusive a través de su propia unidad creada para ello. Entonces, allí concurren un conjunto de equipos investigadores en el ámbito de la técnica policial y del propio laboratorio criminalístico, quienes concurren al sitio del suceso y están obligados a cumplir un conjunto de actuaciones en el marco del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Y yo hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque ese artículo 266, que muchas veces obviamos y pareciera no ser relevante, juega un papel estelar en el marco de los procesos penales. Ese artículo 266 habilita al órgano policial para la práctica de las diligencias urgentes y necesarias en el marco de las 12 horas inmediatas al conocimiento u ocurrencia del hecho criminal. Y ese tipo de abordajes de sitios de suceso o de hallazgos de evidencia requieren el concurso no solo de los investigadores propios de la brigada que corresponda. En el caso de homicidio, pues
la Brigada contra las Personas en materia de homicidio, el apoyo del área de técnica policial a los efectos de la inspección técnica, que es quien fija o levanta la inspección técnica, y el apoyo del laboratorio criminalístico de manera simultánea a los efectos de poder, más allá de la observación y hallazgo de las evidencias in situ, poder manejar la colección de cada evidencia en cumplimiento de los parámetros que nos ofrece el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal para su posterior traslado. Todo eso tiene que ver propiamente con un elemento fundamental como lo es la prueba. O sea, la criminalística es sumamente importante. Y hay una cantidad de eventos que necesariamente son propios de esa ciencia. Y es que es una ciencia que tiene sus propios métodos y principios, es meramente comparativa, es, si se quiere, una ciencia auxiliar del derecho penal porque es necesaria para el tratamiento de los asuntos penales. Es una ciencia identificativa e individualizadora, obviamente, y desarrolla, pues contiene una cantidad de procedimientos metodológicos. En Colombia, por ejemplo, fíjense, te voy a poner el ejemplo colombiano. El Código de Procedimiento Penal colombiano exige un programa metodológico al órgano investigador. El fiscal tiene que sentarse con el órgano investigador y desarrollar un programa metodológico de acción para el avance y desarrollo de la investigación criminal. Yo aplaudo esa idea, por ejemplo, para nuestro proceso, porque aquí nosotros conocemos y hablamos y decimos siempre sobre el tema de la teoría del caso. La teoría del caso. Y es que la teoría del caso nosotros siempre la vemos y la exponemos y nos la han enseñado como necesariamente un aspecto propio de tres elementos concurrentes que guardan relación con ella, el elemento fáctico, el jurídico y el probatorio. Pero es que el programa metodológico que exige el Código de Procedimiento Penal colombiano es de carácter vinculante para el fiscal y el órgano investigador. Si estamos frente a un evento de homicidio y ya el órgano actuante, en este caso, quien ha abordado el sitio del suceso y quien ha logrado en el marco de las horas iniciales recabar las principales fuentes de prueba para poder acreditar de entrada que estamos frente a un hecho del tipo homicidio y no frente a un suicidio propiamente. Entonces, permite desarrollar un plan metodológico en todos los ámbitos. Primero, en lo fáctico. Segundo, eso fáctico va a conducir a que ciertamente estemos frente a una determinada calificación o naturaleza delictual, y en el ámbito probatorio con las fuentes de prueba que hay que allegar, que hay que obtener en el ámbito de los actos iniciales para poder sustanciar una excelente investigación. Y allí juegan un papel importante las diversas áreas de las ciencias forenses. Ahí entramos a hablar de la balística, ahí entramos a hablar de la documentología, de la investigación en materia de siniestro, del laboratorio químico criminalístico en el ámbito de lo químico, de lo físico, de lo biológico, de lo genético. Ahí hablamos de la dactiloscopia o de la alofoscopia, ahí hablamos de la planimetría, de la microscopía electrónica, en fin, de los avalúos, de los reconocimientos técnicos, de los avalúos reales, prudenciales, de la tarea reconstructiva del hecho, de la determinación en hechos de tránsito, por ejemplo, de, de, de determinación de fórmulas aproximadas de velocidad para poder evaluar en base a la línea de frenada del vehículo o del neumático del vehículo sobre la calzada, la velocidad aproximada a la que se desplazaba el vehículo al momento de producirse la colisión. En fin, hay una cantidad de temas allí importantes y que resultan relevantes. Ya nosotros, yo les voy a cargar al aula un material muy bonito que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, más allá de la propia experiencia que tienen muchos de los que tengo al frente aquí en el aula, un material sumamente importante que tiene que ver con las áreas propias de las ciencias forenses, las áreas de la criminalística. Y es que en la medida en que tengamos conocimiento de los dictámenes periciales útiles y necesarios para cada evento, podremos nosotros
acreditar en el marco de los procesos o del proceso de la naturaleza delictual que fuere, la pertinencia y utilidad. Mire, se oye mucha bulla en el fondo. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, le agradezco que cierren los micrófonos. Bueno, continuamos. Mire, disculpen, no que haga ese llamado de atención, pero es que se oye muy feo. Bueno, entonces, hablamos de proceso. Nuestro proceso penal venezolano, en el marco del procedimiento penal ordinario o delito menos grave, tiene 4 etapas fundamentales. La etapa de investigación, conocida como fase preparatoria, que es sencillamente fundamental para poder proseguir a las otras etapas del proceso. Entiéndase la fase intermedia, la fase de juicio y posterior última fase de ejecución de sentencia. Pero la tarea de los funcionarios, entiéndase el fiscal del Ministerio Público, entiéndase el experto del área forense que corresponda, juega un papel estelar. Mire, la mala actuación del funcionario tiene sanción penal, inclusive la del fiscal, la del abogado defensor. Nuestro Código Penal, en el marco de los delitos contra la Administración de Justicia, prevé de manera muy clara los tipos penales sobre la mala actuación de quien dirige la investigación y del equipo auxiliar que le acompaña. Entonces, es importante la tarea criminalística en este tipo de, de, de eventos en el ámbito penal, porque no estamos hablando de un proceso distinto, estamos hablando del proceso penal. De igual forma, hay unos principios y fundamentos que son aplicados técnicamente en el ámbito de la criminalística. Nosotros hemos hablado, ustedes han escuchado, porque ustedes son expertos sobre el tema, el tetraedro de la criminalística. Y hemos hablado y hemos visto también a lo largo de nuestra carrera en los múltiples estudios que hemos hecho los principios de la criminalística. Y cuando hablamos de principios, pues tenemos que hablar obligatoriamente del principio de uso, de producción de la criminalística, de intercambio de transferencia, intercambio o transferencia recíproca, correspondencia de características, reconstrucción de hechos o fenómenos, el principio de probabilidad, el principio de certeza. En el ámbito de la criminalística siempre existen algunos dictámenes de orientación, otros de certeza, en fin, todo eso lo vamos a ir evaluando en los encuentros que vamos a tener y los vamos a ir precisando en los trabajos que vamos a ir asignando. Yo quisiera, por favor, si alguien tiene alguna opinión al respecto sobre un aporte que pueda dar para la clase de hoy, se lo agradezco. La participación va a ser sumamente importante porque la idea es tener no solamente que el docente se dirija, sino que en este nivel ya de doctorado, los participantes, los doctorantes, puedan también fijar algunas posturas, algunas opiniones sobre los temas que se tratan en cada encuentro. No sé si De Angelo Vicente quiera aplicar o decir algo, por favor. Bueno, sí, quería agregar, hacer un comentario porque en mi concepto hay una mala aplicación de la criminalística, ya que la remiten única y exclusivamente al derecho penal. Yo considero, en mi percepción y en mi experiencia, que la criminalística es la valoración de las pruebas, la presentación de las pruebas, y va a todas las ramas del derecho. Porque si, por poner un ejemplo, sucesión, rama del derecho, que aquí la mayoría también somos abogados, pese a que hay otras carreras en los compañeros. Sucesión, en una falsificación de un documento, el juez tiene que buscar a un experto criminalista en la parte grafotécnica para validar la firma, validar la data, la fisicoquímica de la tinta del testamento, y ya estamos fuera del ámbito penal. O sea, la criminalística no es solo una ciencia para el derecho penal, sino para el derecho en general, porque todo el derecho es prueba y es probar. Eso era Sí, lo que quería comentar. estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando ocurren esos eventos en jurisdicción civil o en la jurisdicción que fuere, inclusive en el ámbito laboral,
Cuando un juez descubre una firma falsa a través de un dictamen pericial, pues ese evento no queda ahí. Ese evento obligatoriamente por el conocimiento que tiene el juez está obligado a someterlo a la jurisdicción penal y allí empieza a interactuar el derecho penal en el ámbito de un hecho que en principio era naturaleza civil o de la naturaleza laboral. Entonces la criminalística siempre va a estar consustanciada con el tema propio del derecho penal. Inclusive allí se podría producir un traslado de pruebas perfectamente a los efectos de que la prueba que ha sido practicada durante el proceso civil o en el proceso laboral y que conduce a que se descubra la ocurrencia de un delito y que ese delito, como es de acción pública, sea obligatoriamente, obliga al juez a denunciarlo, pues es difícil, pues, que el tema criminalístico, más allá de la importancia que tiene en el ámbito de todos los procesos, ¿sí? El efecto inmediato es trasladar, después del descubrimiento de la falsedad de ese documento, de la firma o de cualquier otro evento allí, el tema de la jurisdicción penal y de allí que uno pues termine determinando exactamente la vinculación de la criminalística con el derecho penal, porque ni siquiera en el ámbito del derecho civil el juez puede imponer una sanción penal, más allá del descubrimiento que tiene sobre el hecho que constituye delito. Entonces, a quien corresponde resolver ese asunto finalmente en el tema de la falsedad es a la jurisdicción penal y para ello la jurisdicción penal tendrá que valerse, si se quiere así, del apoyo de la criminalística a los efectos de poder acreditar ese delito en función a la autoría material de la escritura o de la falsedad que se ha acreditado. Yoconda, abra el micrófono, por favor, Yoconda. Como abrir el micrófono. Profesor, un aporte. La criminalística es tan importante para todas las áreas del derecho que, por ejemplo, en derecho sucesoral se está observando mucho el fenómeno que familiares del difunto intentan falsificar la firma, documentos, pare de contar. Y en ocasiones los mismos jueces envían al tribunal disciplinario. Yo soy fiscal auxiliar en el tribunal disciplinario de acá del Colegio de Abogados del Estado Lara. Y es impresionante. De hecho, hace 2 días me tocó emitir mi opinión jurídica como fiscal y formulé cargos. Es impresionante la cantidad de causas que hay de derecho sucesoral donde están los abogados cometiendo, ¿cómo se llama? Cuando se colocan a favor de la contraparte. Se me fue ahorita la Prevarican. prevaricación. Hay abogados falsificando firmas de personas, abogados haciendo firmar algún acuerdo extrajudicial a menores de edad, ¿verdad? Adolescentes que no sabemos que no tienen la facultad para. Entonces, todo ese poco de irregularidades. De hecho, observé, o sea, ahorita esta semana me tocaron unas causas y había un abogado, profesor, que no sé qué materia propiamente estaba él capacitado, pero la audiencia de control o la audiencia preliminar, perdón, que se celebró, fue un desastre. El hombre comenzó a debatir sobre pruebas, o sea, sabemos bien que los que somos abogados, que como usted lo acaba de decir, las 4 fases del derecho procesal penal, ¿verdad? Y cuando estamos en audiencia preliminar, audiencia ante el juez de control, es para que admita o no la acusación fiscal o verifique si las pruebas que están consignando son útiles, necesarias y pertinentes, más no se va a debatir del fondo del asunto. Y este abogado irrespetuoso y falta de ética agarró y comenzó a debatir de pruebas. O sea, una locura que el juez levantó un acta y la mandó al tribunal disciplinario y obviamente nosotros tomamos cartas en el asunto y en mi caso, que me tocó formular cargos como fiscal, obviamente le coloqué una sanción, no suspensión del ejercicio, porque ese es otro caso, ese es otro tema que no teníamos ahorita constituido a nivel de la federación,
de manera que si el abogado apela, esto vaya y salga con salga sancionado, salga con una sentencia definitivamente firme, porque no tenemos, eso está acéfalo allá en la federación. Entonces la amonestación más alta la sanción más alta es una amonestación pública a ese abogado, y es la que se le está aplicando, porque si le aplicamos suspensión, estos van a apelar. Las amonestaciones no son apelables, las suspensiones del ejercicio sí, del ejercicio son apelables. Entonces, como no hay en Caracas, no está constituido este tribunal en alzada, entonces, bueno, no nos queda otra que meter una amonestación pública, y el abogado queda bien rayado, porque eso se coloca por Instagram, por Telegram, por WhatsApp, por todas las redes sociales, aparte de que se coloca en las carteleras de cada circuito judicial, en cada registro, en cada notaría, esa sanción. O sea, se hace una amonestación pública y el abogado queda bien rayado, que me parece a veces hasta más eficaz que una suspensión, porque entonces el abogado se va para otra jurisdicción a ejercer, y no saben que ese abogado fue suspendido acá en la jurisdicción de Lara, por decir algo. Sí. Bueno, ese es mi aporte, profesor. Gracias. Manolo, ¿vas a decir algo, Manolo? ¿Ah? Sí, buenas tardes para todos, respetados colegas. Brevemente, profesor, usted hace rato hacía referencia al Código de Procedimiento Penal colombiano Sí. y que los fiscales ministerios públicos se sentaban con los investigadores para desarrollar el procedimiento a seguir en esa investigación. Acá en Venezuela tenemos un protocolo anexo al manual único de cadena de custodia, un protocolo anexo recientemente aprobado, donde aparecen los 4 momentos, es decir, los métodos, las técnicas, procedimientos y procesos que debe aplicar, bien sea el experto, técnico o perito, a la hora de, inicialmente, de obtener, adquirir o colectar la evidencia física. De tal manera, pues, que en ese manual único, en ese protocolo anexo, que a mi juicio está bastante completo, respetuosamente puedo indicar que hay cierto desconocimiento de su contenido. Incluso nosotros, de manera progresiva, estamos haciendo el esfuerzo con quienes integran el sistema de justicia penal para que todos conozcan Defensa Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, organismos de investigación penal, y que se enfoque. Nosotros valoramos 4 aspectos principales, que es el respeto a los derechos humanos, el respeto al debido proceso, el respeto al contenido de los principios y garantías de nuestra Carta Magna, y por último, un tema bastante importante que tiene que ver con la garantía de la cadena de custodia de la evidencia física. Un tema importante, como usted lo explicó de forma muy eficiente, el tema de la cadena de custodia. La cadena de custodia tiene un elemento importante, que es la planilla de registro de cadena de custodia, que es para mantener esa seguridad y autenticidad de la evidencia desde que es colectada a tu disposición final, entendiendo que esta evidencia física digital, perdón, va a pasear, por dar un nombre coloquial, por las diferentes dependencias de investigación penal, de ciencia forense, Ministerio Público, incluso Poder Judicial, de tal manera que ese protocolo está bastante completo, por supuesto, de la mano del fundamento legal que rige la materia de investigación penal, para que se haga una investigación lícita, legal, como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Eso era, profesor. Sí, no, muy importante. Fíjese, ese es el compendio de protocolos de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal en Venezuela.